Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como cada domingo hoy os traigo el vídeo de las últimas noticias de Phantom y de todo su ecosistema. Como siempre te recomiendo que te quedes hasta el final para ver qué está pasando actualmente dentro del ecosistema de Phantom. Dicho esto, comenzamos. Como sabéis, es muy importante este tipo de contenido de vídeos donde podéis ver toda la información en un solo formato y de esta forma tener una visión mucho más general de lo que está pasando. Como veis, vamos a comenzar con una visión general de Phantom y de todo su ecosistema. Primero de todo, el precio sigue bajando, estamos ya por 0,7 centavos de dólar, o sea, sigue bajando aún. La capitalización de mercado está ya por debajo de 2 billones de dólares. Está siendo una auténtica salida de liquidez del ecosistema de Phantom y el volumen es de 500 millones más o menos por día. Esto se debe a todas las noticias que estáis viendo sobre la liquidación masiva, sobre la falsa quema de tokens, que ahora lo veremos. Todo eso y la situación del mercado tampoco ayuda y es por eso que está bajando mucho el precio de Phantom. Aún así, pienso que está muy infravalorado y que esto es cuestión de tiempo de que mejore la sensación, que mejore la comunidad, de que mejore la comunicación de la Phantom Foundation para que el precio siga subiendo. Aquí tenemos algunas noticias importantes, como os comentaba, esta quema de tokens, que realmente no es una quema como tal, simplemente el 30% de los fees se van a un smart contract, se quedan ahí depositados, pero no se queman. Hay posibilidad de que bajo una decisión de gobernanza esos tokens vuelvan a circulación, vuelvan al supply y estén otra vez dentro del mercado. Así que no es real 100%. Luego tenemos pues el anuncio del partnership con Pocket Network, que en este caso va a ayudar a la descentralización, va a ayudar a la escalabilidad y a pagar menos fees. Luego tenemos que Héctor, como bien dijimos la semana pasada, tenía pendiente dos inversiones de su tesorería, que eran Near y VeChain, y actualmente hay otras dos que luego lo veremos para que veáis que realmente está funcionando muy bien Héctor Finance. Si seguimos bajando, tenemos un par de noticias importantes, en este caso Alchemix, que es el protocolo de lending, luego veremos también más información sobre él, más importante de la red de Ethereum. Actualmente ya está integrado, ya se está pudiendo operar gracias a la Phantom Foundation y podremos operar en 3 DEX diferentes. Luego lo veremos para que podáis entender cómo funciona, pero este protocolo es muy interesante. Y luego este protocolo de Retrep, que lo hemos hablado hace un par de días, yo te voy a dejar aquí el vídeo a la derecha para que vayáis a verlo. También se ha expandido, se ha integrado con Polygon Matic y esto va a ayudar también muchísimo a la nueva adopción. Y en este caso aquí tenemos pues los tokens que han tenido una mayor revalorización y qué protocolos han conseguido integrar, han conseguido absorber más liquidez. Ahora nos vamos a centrar en cómo podemos generar ingresos pasivos, cómo podemos hacer farming, staking dentro del ecosistema de Phantom. Como siempre os he dicho, creo que es el ecosistema más completo dentro del mundo de las finanzas descentralizadas. Y en este caso tenemos varias opciones. Primero de todo tenemos la opción de stackear nuestros tokens de Phantom dentro de la Phantom Wallet, que es la wallet oficial de la Phantom. Y en este caso vamos a generar entre un 10 y un 15% de APR y vamos a poder ayudar, que es lo más importante, a los nodos a que vayan mucho más rápido, a que se paguen menos fees y que se reparta esa descentralización. También hicimos un vídeo explicando cómo funciona, por si tienes que fondear la cuenta, tienes que depositar los tokens. Te voy a dejar aquí arriba a la derecha para que vayas a verlo y así puedas entenderlo. Luego tenemos la opción de hacer liquid staking, que también lo hemos analizado en el canal, donde puedes depositar tus tokens, también generar en torno a un 10 y un 15% de APR, pero lo más importante es que el token sintético que te dan, que es SFTMX, vas a poder utilizarlo para llevarlo a cualquier protocolo DeFi que haya esa opción para hacer farming, emparejarlo con Phantom y hacer un token LP que no tiene impairment loss. De esta forma es una forma muy sencilla de acumular tokens de Phantom con un porcentaje de APR bastante alto. Luego tenemos la opción de hacer lending y borrowing, por ejemplo en Scream, Engage o en Tatos Finance. En este caso tú puedes prestar tus monedas dentro de estos protocolos para que generen un rendimiento. Puedes pedir también un préstamo para poder mejorar tus rendimientos o depositarlo donde tú quieras, e incluso puedes multiplicar, pedir un apalancamiento para optimizar tus rendimientos. Y en este caso luego puedes pedir, con eso que has pedido prestado, puedes utilizarlo para llevarlo a un yield farming, como por ejemplo SpookySwap, Spirit o Beethoven, y seguir generando aquí una estrategia de interés compuesto. Además, si no quieres estar muy pendiente de tu inversión, puedes
aprovechar y utilizar los optimizadores de rendimiento como Liquid Driver, Bifi o Reaper Fan. ¿Para qué? Para que te hagan la reinversión automática y te ahorres los costos de esas operaciones, esas transacciones, ahorrándote pues el fee que conlleva. Y además, una vez que has creado esos tokens LP, puedes aprovechar para llevarlos y emparejarlos con Phantom y es un token nativo de estos, por ejemplo, estos DEX. ¿Para qué? Pues porque es donde pagan más, donde hay un porcentaje más alto de rewards y generar pues esa estrategia de interés compuesto que a la larga se nota muchísimo esos rendimientos y puede ayudar muchísimo a generar un buen profit. Aquí tenemos un listado con aquellas monedas de baja capitalización de mercado, estamos hablando de monedas de alrededor de 13 millones por debajo y que están acumulando las 100 billeteras más importantes durante la última semana. Esto quiere decir que donde se están tradeando más, donde se están habiendo más movimientos, en qué tokens nativos. Y en este caso tenemos en primer lugar y en segundo prácticamente igual entre Spirit Swap y Liquid Driver. Son los dos tokens con baja capitalización que más están tradeando. Yo te voy a dejar el vídeo de Liquid Driver porque me parece un optimizador muy bueno, muy fácil de usar y que está generando unos rendimientos muy buenos. Pues aquí clicar e ir a verlo. De este listado normalmente casi siempre nos salen las mismas monedas, pero en este caso hay dos que yo personalmente no conozco y que voy a empezar a analizar porque me parece muy curioso que, por ejemplo, este token de Buffy con solo una transacción haya movido 9,1 millones de dólares. Así que habrá que ver qué es este protocolo. Y luego tenemos aquí Yell Finance, que se ha colado en el número 10 y también hay que evaluar qué protocolo es y qué está ofreciendo, porque realmente son billeteras importantes de la red de Phantom que están utilizando estas monedas para generar un alto interés, un alto rendimiento con su inversión. Aquí tenemos otro listado con qué protocolos están teniendo un mayor movimiento, una mayor actividad gracias a los usuarios. También esto es información recogida durante toda la última semana. Y como siempre, SpookySwap en todos estos listados siempre sale primero porque evidentemente es donde hay mayor volumen, donde se mueve todo el mundo, porque es el más sencillo, es el principal, donde puedes hacer bridge, farming, staking, puedes hacer NFTs, hay 1000 opciones y hay mucha liquidez. Es normal que siempre salga primero. De este listado me sorprende Spooky Bean, no lo conozco, no sé de qué va y entonces a mí me viene muy bien para saber qué está pasando en el ecosistema y si esto es una opción más para averiguar qué rendimiento están pagando, porque veo que es una de staking, así que sería una muy buena opción saber qué está pasando allí, porque más de 2,5 mil personas han utilizado este protocolo durante la semana pasada. Así que eso es una información que yo utilizo para investigar y buscar nuevas opciones. Si me tengo que quedar con alguno de aquí, que hace tiempo que no lo veía dentro de estos listados, es Yell Wolves, porque me parece un agregador de liquidez, me parece un protocolo muy bueno para optimizar tus rendimientos, es muy fácil de utilizar, es segura y la interfaz no tiene ningún misterio. Yo te dejaré igualmente el vídeo aquí a la derecha para que vayas a verlo. Lo analizamos hace muchos meses, pero me parece una opción muy buena para generar esos rendimientos, esos APIs, sin tener necesidad de estar siempre pendiente. Como os he comentado antes en el principio del vídeo, Alchemix Finance, que es el protocolo de lending más importante dentro de la red de Ethereum, ya está disponible para trabajar dentro de Phantom y ya está dentro de 3 DEX muy importantes como Spooky, Liquid Driver y Beethoven. Simplemente para haceros un pequeño resumen, es un protocolo muy bueno para hacer para pedir prestado o para apalancarte, porque te va a permitir que la deuda que tienes que pagar o que has pedido prestado se va a ir repagando poco a poco de forma automática sin que tú tengas que ir a hacerlo manualmente, ahorrándote tiempo y fees. Y esta opción de momento dentro de Phantom no había ninguna, todo era hacerlo manualmente. Además tiene la opción de hacer staking y con su token nativo te va a dar el token sintético. ¿Para qué? Para aprovechar y llevarlo a estos DEX de aquí y seguir haciendo otro farming para generar interés compuesto. Si realmente os interesa este tipo de estrategias con el liquid staking, con el apalancamiento y además con esta opción de repagar automáticamente tu deuda, déjamelo en los comentarios y si veo que realmente hay apoyo y os interesa, hago un vídeo específico sobre Alchemix Finance. Aquí vamos a poder ver qué protocolos DEX dentro de Phantom se están utilizando más. Como siempre, como os he comentado antes, SpookySwap es el número 1 en todo. Además, ahora han sacado una nueva actualización de su interfaz. Han cambiado toda la imagen, han cambiado los colores, han cambiado también un poco los logos. ¿Por qué? Porque realmente tenía una imagen muy desfasada, no atraía nada y esa forma es mucho más amigable, es mucho más fácil de utilizar, la interfaz del usuario es mucho más sencilla y creo que está muy bien que hagan estos cambios porque son los referentes dentro de Phantom y es importante que si alguien entra por primera vez
vea un sitio sencillo de utilizar, fácil y sobre todo que no lleve ninguna complicación operar dentro de él. Luego tenemos Solidly, tenemos Excalibur, tenemos Boget, son otros DEX también importantes y algunos con menos transacciones, pero realmente el más importante, como siempre, utilizad SpookySwap. Yo voy a dejar aquí el vídeo para que vayáis a verlo, porque ahí explicamos una estrategia de interés compuesto, porque la red tiene muchísimas opciones de hacer farming, staking y además de hacer también liquid staking, tiene las tres opciones, así que id a verlo y así podréis utilizarlo de una forma mucho más optimizada. Y ahora sí, para ya ir acabando, vamos a traer una estrategia de interés compuesto, vamos a traer una estrategia con un token LP que no tiene ningún riesgo porque son monedas estables. En este caso vamos a fijarnos en Matrix Farm, también lo hemos analizado en el canal, es muy seguro. Este protocolo es un optimizador de rendimiento, os lo recomiendo porque tiene visualmente unas gráficas que ayudan muchísimo a entender qué es el impairment loss, también a dar un seguimiento a tus inversiones con los rendimientos diarios, semanales, mensuales y anuales. Además la información se actualiza súper bien y permite crear un token LP, tiene la función ZAP que lo hemos comentado muchas veces, con un solo token. ¿Para qué? Para que te ahorres tiempo y también te ahorres esas fees de transacciones. Además, como bien comenta aquí, es un auto compound, tiene análisis y tiene herramientas para manejar tus inversiones, así que realmente es una opción muy buena. Y como os comentaba, en este caso tenemos aquí un par LP con moneda estable USDC y DAI. DAI es el token nativo, estable del protocolo de Deus Finance. Lo hemos comentado en el canal, lo hemos hablado también, ya hemos analizado este protocolo. Te voy a dejar aquí arriba el vídeo donde realmente este token tiene una función muy buena. Además está respaldado por 80% dólar y 20% por su token nativo, en este caso Deus. Así que puede mantener muy bien el PEG, creo que es una opción de rendimiento muy buena. En estos casos, tal y como está el mercado, yo lo que os recomiendo es utilizar buenos pools con monedas estables para resguardarte, tener liquidez y aprovechar a comprar lo más barato posible. En este caso vamos a generar, que no está nada mal, un 35% con moneda estable. Actualmente no he encontrado ningún rendimiento superior a este de aquí. Tenemos a Hector Finance sobre un 25%, 22%, tenemos a Anchor Protocol con un 17%, pero nadie llega a este rendimiento. Así que échale un vistazo y si quieres un poquito más de riesgo, pues puedes emparejarlo con la moneda nativa y estar generando un 123% de IP. Aunque yo no te recomiendo y utiliza, si puedes, la moneda estable para estar mucho más tranquilo y siempre esto mirar a largo plazo. Como comentamos la semana pasada, Hector Finance tenía pendiente una votación para hacer otra inversión en dos redes, en este caso era BitChain y Near Protocol, que actualmente ya están dentro de ellos, ya han invertido, ya están generando rendimientos y ahora tienen otra votación que en el caso que se haga par pues harán 500 y 500, si no tienen una votación de $1 millón para invertir en Chainlink o en BNB. Si quieres votar simplemente tienes que ir a la descripción, te voy a dejar el enlace, pero tienes que tener el token nativo de Hector, que es el token HEC, y de esa forma podrás votar. Esta es la única razón por la cual Hector Finance está manteniendo el porcentaje de APR con su moneda estable Tor. Está pagando desde hace muchos meses entre un 20 y un 25% de APR. Así que realmente están funcionando muy bien, están haciendo unas buenas inversiones, están manejando muy bien su tesorería porque, como veis, son protocolos bastante interesantes, son protocolos serios, son buenos y además si ahora añaden Chainlink y BNB, eso les va a dar una seguridad y los rendimientos que obtengan son los que permite pues mantener esos beneficios y luego poder repartirlo a todos los holders. Realmente es una opción muy buena y también te voy a dejar el vídeo aquí arriba a la derecha para que vayas a ver cómo funciona Hector Finance y que puedas aprovechar ese token LP con la moneda estable. ¿Para qué? Para aprovechar y mantener siempre la liquidez en tu portafolio por si tienes que comprar mucho más barato. Como hablamos hace un par de días, hablamos sobre Stellar Labs, que es el protocolo de Liquid Staking. También te voy a dejar el vídeo para que vayas a verlo. Ellos te van a dar, aparte del staking que haces del 13%, 14% APR, el token sintético que es SFTMX, el cual es muy importante que sepas utilizarlo porque puedes seguir generando otro rendimiento extra fuera de ese sitio, de ese protocolo y hacerlo en otra DeFi. En este caso, tú este token lo puedes emparejar solo con Phantom porque tiene paridad 1-1. Y es importante que esos tokens no los vendas porque los necesitas para reclamar tu inversión. Siempre tienes que tener la misma cantidad de Phantom para poder hacer el token LP.
y vas a poder llevarlo a un autocompounder, a un DEX, donde tú quieras y seguir farmeando con ese token. En este caso puedes ir a Bifi Finance, puedes ir a Beethoven, a Reaper, puedes ir a Revenant, a SpookySwap, puedes ir a Market y pedirlo y utilizarlo como colateral para pedir un préstamo sin ningún riesgo porque no sufren ninguna devaluación. Y además también puedes ir a Tarot, puedes ir a Liquid Travel o Spirit. Es muy importante que sepas que puedes utilizarlo en cualquiera de estos y además vas a seguir generando, aunque tú no lo veas, el rendimiento de la plataforma inicial, que es Stellar Labs. Por eso te recomiendo que vayas a ver el vídeo para entenderlo y de esta forma poder utilizar esta estrategia de interés compuesto que genera un rendimiento sin riesgo porque no hay impairment loss, no estás emparejándolo con otra moneda y es una forma de acumular más tokens Phantom de una forma muy sencilla y sin riesgo. Y esta es la última noticia de esta semana, que creo que es importante también que lo traigamos al canal para entender qué está pasando. Se ha integrado Orion Protocol con Phantom. ¿Qué es Orion? Orion permite, es como un conector, un bridge, es una facilidad para los ecosistemas, para la red blockchain. En este caso va a permitir conectar la liquidez entre los CEX y los DEX. ¿Y esto qué va a facilitar? Pues muchas veces cuando estamos haciendo un swap o que nos compran una moneda, hay riesgo del precio de impacto, de la tolerancia, de que no haya suficiente liquidez, y Orion Protocol se encarga de buscar la mejor ruta, de buscar la mayor liquidez, de que cueste la menos cantidad de fees posibles y de optimizar ese intercambio. Así que es una opción muy buena que va a ayudar muchísimo a Phantom y todo su ecosistema. Además, también va a permitir hacer bridge entre la Binance Smart Chain y entre Phantom usando su bridge, que es mucho más seguro y no hay riesgo de que se pierdan los tokens. Y además, como comentaba, va a ser mucho más rápido esos swaps y las tarifas de comisión de fees son mucho más bajos. Todo esto va a ayudar muchísimo a la adopción, a la utilización de la red de Phantom, permitiendo que vengan nuevos inversores y empiecen a utilizarlo. Eso han sido todas las noticias que tenía durante toda esta semana para Phantom y su ecosistema. Dime en los comentarios qué te ha parecido, si hay alguna noticia que no la sabías, que te ha impactado o que te ha gustado. Cualquier duda que tengas también me lo dejas en los comentarios. Si te ha gustado, te sirve este tipo de contenido y crees que hay valor, déjame un buen me gusta para que yo lo vea y pueda valorar que realmente funciona y que gusta este tipo de contenido. Y como siempre digo, si es la primera vez que me ves, no conoces este canal, suscríbete porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!